Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de estos cuentos que conforman este libro? Yo siento que no fue un proyecto. No fue un proyecto porque no fue que yo pensé una temática y dije sobre esto voy a escribir 9 cuentos. Fueron cuentos que se fueron escribiendo como en su momento, o sea, como que surgió una imagen y como esa imagen permitió escribirlo, o como que un espacio, o como alguna experiencia y no sé, pues se fueron escribiendo sin pensarse como libro. Después miré cuántos cuentos tenía 9 cuentos, tenían como un estilo y a partir de allí surgió, pero no fue un proyecto, fueron pues como ciertos momentos en los que se podía escribir y fueron más espontáneos, digamos, en esos términos. ¿En qué época viven estos personajes dentro de la diégesis de cada historia? Son personajes contemporáneos, personajes, digamos, ubicados en espacios urbanos. Yo no pensaría la Cali de los 90, ¿no? Que tampoco es muy lejana. ¿Cuál es la importancia del cambio de tiempos e incluso de narradores que hacen ocasiones en los cuentos? Por ejemplo, en los momentos compartidos el punto de vista es total como para dar las dos perspectivas, la que tiene él que puede ser en últimas muy introspectiva, como muy personal, y la que se da en el mundo, ¿no? No es solo hacer el giro por el giro, sino que también es un elemento que desarrolla la trama, ¿no? Usted es muy descriptivo en la amargura de los personajes, en el dolor de los personajes. Yo siento que es la intensidad. Si un personaje no es intenso emocionalmente, eso no permite una ruptura que te permitiría dimensiones y poder jugar con lo fantástico. Es un punto de crisis del mismo personaje y pues eso permite en esos términos como que otras dimensiones humanas. Con respecto a este tipo de historias, ¿qué papel juega la metáfora ahí? Pues no es mucho su papel, pues en el sentido que la metáfora no permitiría lo fantástico precisamente, porque la metáfora es pues sería como una sustitución, ¿no? Lo que está necesitando es que te abra una posibilidad, entonces es la intención precisamente de que lo simbólico se vuelva literal, estaría como en esos términos. De hecho, usted utiliza esa frase en su primer cuento, El viaje. El protagonista hace relación con sus cuentos diciendo que deben leerse literales y no simbólicamente. Sí, claro, yo creo que esa es una clave del libro mismo. ¿Cómo fue el proceso de titulación de los cuentos? No, sumamente difícil, sumamente difícil. Los títulos van saliendo mientras se va escribiendo, o sea, como que el cuento mismo como que va dando su título, entonces como que yo lo voy titulando, incluso lo voy modificando hasta que siento que el título me está dándole personalidad al cuento, ¿no? En cierta forma. ¿A qué público va dirigido este libro? Yo creo que no pensé en público. Entonces fue un libro que no se pensó, como te dije, no se pensó como un proyecto, como que nunca lo pensé en esos términos, ¿no? A qué público iba a llegar. Lo pensé sí como lectores, porque pues obviamente, y pues yo creo que también la intención del libro es hacer un juego con el lector, es como hacer la comunicación, además de contar una historia, es como, digamos en cierta forma, jugar con él, ¿no? Desde los términos de que jugar con él es que participe dentro de la construcción. Bueno, cuando uno escribe una serie de cuentos, uno siempre está más satisfecho con uno que con otro. Sí. En este caso, ¿cuál es su cuento favorito? Yo creo que En tablas, yo creo que ese cuento me gusta mucho, por la construcción y pues por lo que significó también la escritura.
Estos personajes de sus cuentos, ¿en qué medida son Óscar Saavedra? ¿En qué medida es Óscar Saavedra? Yo creo que en cierta forma hay como ciertas experiencias allí que los personajes encarnan, ciertas condiciones también, ¿sí? Pero como que sus respuestas o como que sus conflictos no son los míos. Les doy unos espacios y les doy unas condiciones y esas condiciones me permite crearlos, entonces pues como que tomo distancia de ellos, o sea, pues nunca los siento como últimos alter egos, ¿no? A pesar de que los personajes de estos cuentos aparecen en un espacio y en un tiempo, de todas maneras son descontextualizados. No sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van. ¿Por qué? Porque no me interesan los personajes en sus recorridos, ¿no? Como desde su inicio hasta su muerte, como intentar darle un sentido, no. Está más en la construcción de las situaciones, ¿no? Porque me interesa es eso, como la ruptura, entonces hay pues como que el personaje en cierta forma, desde ciertos elementos como que está aportando a que esa ruptura se dé, ¿no? Entonces como que no es necesario reconstruirlos. ¿Por qué hacer un libro de cuentos con esas historias y no hacer una novela con las mismas? No, porque se pensaron como piezas autónomas, ¿no? Como que sin cerrarse, como que los elementos pertenecen a ese mundo y pues como intentar una unión sería como permitirles un progreso y no era como la intención. En sus cuentos se ha reflejado un poco lenguaje cinematográfico, lenguaje de guión. Sí, claro. Ya, por ejemplo, Carecruz, de ahí salió un guión, por ejemplo. Y ahí yo creo 2 o 3 cuentos más que se podrían pensar, digamos, visualmente, ¿no? Creo que el escribir cuentos, si encuentra lectores y ya no lectores como que se juega desde un plano literario, sino lectores reales, yo creo que se pueden en últimas abrir ciertas dimensiones, ¿no? Como ciertas posibilidades, y yo creo que pues todo lo que enriquezca y complejice pues debe ser bueno, ¿no?